Brasil entra a un plan de austeridad, poner la nota de Gigavisión. Tras haber perdido el sello de buen pagador de la agencia Standard & Poor's, la economía brasileña busca reducir 6.800 millones de dólares del gasto estatal. Un ahorro que se sumaría a los 21.600 millones que la presidenta Dilma Rousseff pidió recortar este año. El plan anunciado este lunes consiste en postergar ajustes salariales y contrataciones del sector público, eliminar 10 de los 39 ministerios, reducir 1.000 empleos estatales y recrear un viejo impuesto a las transacciones financieras. La meta es pasar del actual déficit fiscal primario del 0.5% del PIB a lograr un superávit del 0.7%. Estas medidas económicas aumentan el riesgo de exacerbar la ira de la población contra el debilitado gobierno de Rousseff, cuya popularidad cayó al 8%. Os salarios y los lucros. 8% de popularidad. Brasil toma medidas y nosotros aquí estamos ofreciendo teleféricos y estamos ofreciendo de todo, y trenes y no sé qué cosas más, de una manera absolutamente perdida. Ponelo a Teófilo Caballero, ¿qué piensa sobre lo que hace Brasil y por supuesto la comparación con lo nuestro? Brasil está haciendo una tremenda reducción del gasto estatal. ¿Por qué está haciendo esto? Y también, ¿por qué Bolivia es inmune a todo eso? Pareciera que aquí en Bolivia no pasara nada, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando los países entran en proceso de recesión, como lo que está viviendo el Brasil en estos momentos, ¿no?, donde se proyecta un déficit público que va a bordear el 1% de su PIB, donde se proyecta que la economía brasilera este año se va a contraer más o menos en 1,5%, o sea, se va a achicar, se va a achatar la economía brasilera, puede perder el 7º lugar a nivel mundial por esta contracción económica que va a tener. Encima el gobierno está azotado por las denuncias de corrupción, hay una gran inestabilidad social, la inflación que está bordeando casi el 9%, entonces es un cúmulo de cosas que se le han llegado a un momento que tiene que suceder, porque no nos olvidemos que la política populista de Lula, de regalar plata, de dar bonos, ¿no?, como que el mismo discursito que usan acá, ¿no es cierto?, de que el consumo, el gasto es el que genera la economía. Entonces eso mismo ha hecho el presidente Lula. Es verdad, han sacado a más de 40 millones de pobres en los últimos años, pero la única forma de sacar de la pobreza a la gente es dándoles empleo, no es regalándoles plata ni dándoles bonos. O sea, la teoría económica nos enseña que para sacar de la pobreza a la gente, para toda la vida, es crearle un empleo. Y eso es lo que no ha hecho la economía brasilera, que efectivamente han habido políticas redistributivas, políticas sociales, pero que no se han creado los empleos necesarios y suficientes. Entonces, lo que le queda a un gobierno responsable es hacer lo que va a hacer el gobierno de la señora Dilma Rousseff, rebajar su gasto público, fundamentalmente rebajar el gasto corriente. Fíjese usted de que de 39 ministerios va a pegarle una reducción de cerca de 10 ministerios, y eso obviamente implica que muchos empleados del sector público van a perder su empleo, ¿no es cierto? Pero aquí la cuestión está en el bien mayor, es decir, el bien mayor, ¿no es cierto?, es la estabilidad de la economía brasilera. Entonces, eso es lo que nosotros observamos, de que la actitud que toma el Brasil y la actitud que tomó Chile, por ejemplo, en su momento, obedecen a gobiernos responsables, donde el manejo presupuestario es una política de Estado y que los presupuestos por lo general no se usan, ¿no es cierto?, en forma coyuntural para gastar o despilfarrar la plata como lo hacemos, por ejemplo, nosotros en Bolivia. Viendo que nos dice que esta es una medida que toman gobiernos responsables, ¿por qué Bolivia pareciera inmune a esto? ¿Por qué Bolivia no hace nada de esto, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos actuando? A ver, el panorama boliviano se ha deteriorado. Primero, el año pasado nosotros hemos terminado con 15.125 millones de dólares con reserva. Hace unos días atrás el presidente del Banco Central en un foro económico en Sucre ha señalado que las reservas están por debajo de los 14.500 millones de dólares. El país ha empezado a perder reservas. Primer aspecto. Segundo aspecto. El déficit presupuestario para este año programado por el gobierno está bordeando el 4,1% del Producto Interno Bruto. Ese 4,1% de déficit significa algo así como 9.000 millones de bolivianos
que le va a faltar al gobierno para cerrar su presupuesto. Y si nosotros a todo esto le sumamos, ¿no es cierto?, el hecho de que hay una serie de recursos que se están destinando al mantenimiento de un conjunto de empresas públicas, entonces creo de que el manejo presupuestario va a tener muchas dificultades, fundamentalmente para la gente, porque hay que entender que los problemas los gobiernos no los asumen, sino que se los traspasan a la gente. Ejemplo, Grecia, España, Portugal, etcétera, donde los gobiernos se gastan la plata y después los costos se los endosan a la gente. Entonces nosotros vemos acá de que no se está tomando muy en serio el manejo presupuestario, porque se pensó, o al menos los académicos e intelectuales afines al gobierno pensaron de que esta cuestión de los hidrocarburos iba a durar todavía muchos años más. Entonces, nosotros observamos aquí un manejo irresponsable de las finanzas públicas, porque lo primero... Fíjense ustedes, manejo irresponsable de las finanzas públicas. El gobierno ha decidido crear un fondo de fideicomiso con reservas del Estado, estas que están cayendo en 9.000 millones, cuando ya tenemos un montón de plata menos, y para apalancar proyectos. Carlos Schlink, que es el capo de finanzas de la gobernación, que está en el cargo de José Luis Parada, dice que esto no es muy responsable. Ponela, lo nota. De un fondo de fideicomiso para justamente hacer préstamos a las gobernaciones y que de esta manera las gobernaciones no paralicen las obras, esto por el motivo de la disminución en el presupuesto que había sido programado para la presente gestión por el tema de la baja del precio del barril de petróleo. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, primero que nada es importante que la población sepa de que el gobierno está recurriendo a las reservas internacionales para formar estos fondos de fideicomiso. Esto significa que las arcas del Tesoro no tienen recursos suficientes para contrarrestar esta reducción de ingresos que el presidente ya ha hablado referente a 2.500 millones de dólares que ya se ha cumplido hasta el mes de julio. Si proyectamos hasta el mes de diciembre, la reducción va a ser más de 3.200 millones de dólares. Entonces, lamentablemente los recursos de las gobernaciones, municipios, universidades se han visto diezmados en un 30% aproximadamente, y estos recursos son los que apalancan la inversión pública del país, que generan crecimiento y generan empleo. Por lo tanto, de alguna manera el gobierno tiene que garantizar los recursos a las entidades territoriales autónomas, que son las que garantizan la inversión pública y el crecimiento. Por este motivo, el gobierno está recurriendo a las reservas internacionales y la creación de estos fondos de fideicomiso, no tomando en cuenta los recursos, obviamente, que el Tesoro maneja del IDH, por ejemplo, que destinan algunos recursos para el pago de la renta de dignidad, pero sin embargo, con el recorte que se le hace a las gobernaciones y municipios, ya se paga la totalidad de este bono. Entonces, primeramente, el gobierno debería echar mano de los recursos que dispone el Tesoro General de la Nación, si es que lo dispone, y recién en última instancia recurrir a las reservas internacionales. Como dice la ley del Banco Central, es un banco de prestamistas en última instancia, en caso de emergencia o en casos de crisis que tenga un país, ¿no? Así deberían manejar los recursos de la reserva, ¿no? El señor Alvarado asegura que no se deben utilizar justamente estos recursos de las reservas para hacer este tipo de préstamos, y que más bien se debería disminuir los gastos corrientes porque las exportaciones están disminuyendo en el país. Así es, las exportaciones han tendido a reducirse aproximadamente en 2.500 millones de dólares hasta el mes de julio. Por eso es que el gobierno debería buscar alternativas de generar ingresos como gobierno, ¿no? Como si ya el gobierno ha hecho estos procesos de industrialización que supuestamente deberían tener sus réditos para el país. Sin embargo, estamos viendo que lamentablemente las empresas públicas no están rindiendo el rédito que el gobierno siempre ha estado hablando al respecto, ¿no? Y es por eso de que está echando mano de las reservas internacionales, que debería utilizarse, como mencioné anteriormente, como prestamista en última instancia, ¿no?
es necesario de alguna manera buscar cómo compensar esta reducción de ingresos. De lo contrario, el crecimiento tiende a bajar y vamos a tener que generar desempleo en el país, ¿no? Porque no se va a poder autosostener las actividades económicas, principalmente el sector público, con los niveles de crecimiento que ha tenido. El gasto en funcionamiento, por ejemplo, de los ministerios se ha triplicado en menos de 5 años, ¿no? Por lo tanto, hay que reducir los gastos de funcionamiento que tiene la administración central para destinar mayor cantidad de recursos hacia la inversión pública, ¿no? La inversión pública en economía es la única manera que se genere crecimiento de lo que viene a ser la actividad económica dentro de un país. Por lo tanto, hay que reducir nuevamente los gastos de funcionamiento de todo lo que viene a ser el gobierno central, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de utilizar las reservas internacionales para hacer este tipo de préstamos? Bueno, las reservas internacionales son ahorros de todos los bolivianos, ahorros del sector público no financiero y muchas reservas que se han tenido por la acumulación de activos y de algunas reservas de valores como es el oro, ¿no? Entonces, al utilizar estos recursos financieros que tienen resguardo del Banco Central de Bolivia, en cierta manera podríamos bajar la liquidez que tiene el país en materia de respaldo, como los activos financieros que tienen las personas, los ciudadanos, el ciudadano de a pie. Entonces, primero es por eso preferible utilizar fuentes de financiamiento de créditos externos o aplicar algún tipo de medida de política monetaria para poder incrementar la cantidad de recursos que tiene el país, ¿no? En materia fiscal, reducir los gastos fiscales que tiene la administración central, que sabemos que es muy aparatosa y que eroga gran cantidad de recursos al país, y buscar de cierta manera incrementar el sector formal de la economía, porque solamente tributa el 30% de la población de nuestro país, el otro 70% se mantiene en la informalidad y el gobierno es quien respalda con sus nuevas leyes justamente esta informalidad en la economía, lo cual le provoca estos problemas financieros para toda la economía, ¿no?